No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tengo a Fernanda Valadez, directora de cine. Le agradezco muchísimo que nos acompañe a esta conversación. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues debe sentirse algo muy particular cuando la primera película de uno, recibe tanto aplauso. El año pasado se hablaba de la mejor película del año. Sundance te ha abrazado con toda su reputación, sin señas particulares. Le está yendo muy bien. Y ahí te pregunto, ¿cómo le cambia a uno la vida cuando de pronto uno sueña con hacer una primera película y esa primera película es tan exitosa, Fernanda? Pues fue una sorpresa y una fortuna, pero la verdad siento que hicimos un poco de trampa y hablo en plural porque trabajo yo en Mancuerna Creativa con Astrid Rondero, que es la co-guionista y productora de Sin Señas. Lo que más nos hace felices y lo que nos interesa pues, es contar historias que sintamos relevantes y que nos apasionen. Ahora, uno habla de números, ¿no? 70,000 personas desaparecidas, dicen los registros, quizás sean muchos más, pero a la hora de hacer cine hay que contar una historia y esa historia tiene que ser lo más honesta con el fenómeno, pero al mismo tiempo, pues hablar de su singularidad. Con todo, hay una constante, las mujeres como protagonistas de la búsqueda. Y ahí el personaje de la madre es central, pero cuando miraba el argumento de ustedes, me preguntaba, ¿quién es el antagonista? O sea, frente a esa madre, ¿quién está? ¿Quién es el otro, el que produce ese dolor? Mira, esa es una muy buena pregunta y te platico un poco del proceso para tratar de responderla. Conforme Astrid y yo íbamos investigando, justo el reto es el que comentas, cómo reflejar esta inmensidad de datos y de casos, de dolores de miles de familias en un solo caso que es ficticio, el de una madre que parte hacia la frontera en busca de su hijo. Y justo lo que tratamos de hacer es acompañarla muy cerca en una perspectiva emocional que en lugar de nosotros tratar de generalizar, de poder quedarnos con lo que ella siente, con lo que duda, con lo que no sabe, y esa es un poco la perspectiva de la película. Creo que eso nos permitió o tratar de ofrecerle al espectador ese viaje de ponerse en los zapatos de una mujer que hace un viaje en busca de un hijo desaparecido. Y creo que ¿quién es el antagonista? La pregunta que subyace a la película es cómo es que un joven puede llegar a cometer actos de violencia extrema, de brutalidad. Y siguiendo esa pregunta que fue la que motivó la escritura del guión y del argumento original, fue que tratamos de proponer una historia donde no hubiera una división clara entre víctimas y victimarios, porque los antagonistas pues somos nosotros mismos, sino que hay circunstancias que producen que tomemos decisiones que nadie debiera tomar, que propician que una persona se convierta al mismo tiempo en víctima y en perpetrador. Cuando me aproximo a estas historias, no dejo de pensar en la suerte que tuvieron todos esos personajes que querían enfrentarse a Medusa, ¿no? Medusa como el símbolo del mal, ¿no? El símbolo de la crueldad. Y todos esos personajes, ¿te acuerdas? Quedaban galvanizados, ¿no? Se volvían de piedra.
Y con una película así tú puedes galvanizar a tu audiencia, ¿no? Volvernos de piedra. O puedes, por el contrario, arrojarnos luz, poco como hizo Perseo, te acordarás, ¿no? Que logra enfrentar esa maldad, esa crueldad. Tu obra tiene que ver con el horror, pero también tiene que ver con esos síntomas esperanzadores de la naturaleza humana, concretamente de esta madre y de los personajes, algunos de ellos que la acompañan. Yo te pregunto, ¿cómo haces para navegar del horror que galvaniza a la esperanza que moviliza? Pues creo que ahí sí, bebiendo de la realidad, lo que nos pasa en México es que tenemos esos mismos contrastes entre horror y belleza, entre crueldad y empatía. Y esos contrastes los vemos justo que los viven muy a piel cruda los familiares, eh, tendiendo redes de empatía, propiciando cambios incluso en las leyes, porque se han convertido en verdaderos activistas. Entonces, creo que esos contrastes, pues los vivimos todos los días. Ahora, sí te pregunto, Fernanda, ¿cómo te explicas que una historia, yo no diría tan nuestra, pero sí en esta época tan particularmente mexicana, logra ser leída y conmueve fuera de México, donde pareciera que estas historias o estas narraciones no ocurren? O sea, ¿por qué de pronto Sundance dice, esta es la mejor película del año? ¿Qué de lo que está ocurriendo en México toca las cuerdas o la empatía, la llamas tú, de esas audiencias fuera del país? Creo que eso fue un fenómeno inesperado del que no estábamos completamente conscientes cuando estábamos ni escribiendo el guión ni haciendo la película. De lo que sí teníamos mucha conciencia es que sentíamos que el personaje de la madre era el puente de acceso para hablar de una realidad muy complicada y de un personaje que se convierte en perpetrador, porque para esa madre el hijo va a ser siempre el niño amado y adorado, aunque sea al mismo tiempo también un perpetrador de la violencia. Y creo que esos elementos son los que le dieron a la película la posibilidad de ser recibida por distintas audiencias, probablemente por la figura de la madre, probablemente también por la relación de adversidad. Y creo que la decisión que tomamos de no detenernos demasiado en los datos contextuales que pueden ser un poco confusos a lo mejor para un espectador extranjero, al mismo tiempo lo que provocan es que en vez de ver hacia el contexto, sintamos una conexión emocional con el personaje. Y creo que en el fondo lo que queríamos era no hacer una película de interés social, sino de relación humana. Ahora, ustedes hacen algo subversivo para el cine. El cine ha sido culpable en la historia de la humanidad de fortalecer, junto con la literatura, la ópera y muchas otras obras artísticas, fortalecer el mito del mal puro, ¿no? Y ahí está la historia de Batman contra el Guasón, el mal puro, y que además nos lleva a suponer que si uno elimina al mal puro, esto se resuelve y deja que el bien puro triunfe. Es un gran mito. Ya van varias veces que dicen en esta entrevista que en realidad la frontera entre víctima y victimario, entre víctima y perpetrador, no es tan amplia como uno supone. Y eso es subversivo. Eso atenta contra la historia del cine, el guionismo y, bueno, en realidad todas las historias que nos enfrentan justamente al dolor humano. ¿No te sientes incómoda por esa transgresión? ¿Por hacer tan pequeña la frontera entre unos y otros, entre unas y otras? Pues creo que el siglo XX se trató de ir entendiendo esa frontera. Los grandes males que se vivieron en el siglo pasado pues fueron ocasionados por nosotros mismos, por las personas. Y creo que justo en el siglo XX entender, como decía Hannah Arendt, la banalidad del mal es un paso también para entender que ese mal está en nuestras manos, revertirlo o enfrentarlo. Una de las cosas que hicimos en el proceso de la escritura fue tratar de acercarnos a testimonios directos
de los perpetradores. En el Holocausto, por ejemplo, o testimonios de los perpetradores del genocidio de Ruanda. Y en esos testimonios lo que entendimos es que muchas veces en este tipo de genocidios sí es probable que conforme pasen los años entenderemos lo que nos sucede en México como un genocidio. Quienes son los ejecutores del mal son personas muy convencionales de la sociedad que realizan estos actos por circunstancias que son las que debemos evitar en la sociedad. Quizá una de las pensadoras del feminismo más actuales, más incisivas, es Rita Segato, que para entender justamente la violencia machista, la violencia del patriarcado, pues se metió a entrevistar decenas y decenas de violadores. Y es probablemente ahí, en esas entrevistas, en esa experiencia del violador, donde se puede explicar cosas que de otra manera no podríamos conocer. Ahora, eso implica visitar el mal, implica visitar a Adolf Eichmann en aquel juicio en Jerusalén. ¿Cómo sales después de visitar a estas personalidades, al perpetrador en Ruanda, o al perpetrador en Brasil, o al perpetrador en México? Pues creo que el periodo más duro fue la escritura, justo porque iba acompañado de la investigación y de leer todos estos testimonios y acercarnos también pues a esta oscuridad humana. Pero creo que en el fondo lo que sentimos pues fue un crecimiento de la esperanza también. Soy un poco cursi probablemente y a lo mejor simplista, pero creo que no podemos sentir esperanza si esa esperanza no va acompañada de una reflexión y de tratar de entender qué es lo que nos pasa. A ver, Porque la déjame ver si reflexión es entiendo simple. lo que estás diciendo. La esperanza ocurre después de conocer a conciencia el mal. Creo que sí. No hay forma de pasar al lado de la esperanza sin atravesar por esa frontera. Pues creo que sería una esperanza como tal vez lo que nos pasa ahora en México, lo que nos pasó a muchos de nosotros hace un par de años, una esperanza que no está afincada en verdaderas posibilidades. Infantil. Infantil, exactamente. O sea, esta es la edad adulta de la esperanza. Anda, qué grata conversación contigo, con tu cine, con tu compañera, en fin, con Sin Señas Particulares, una película que se merece todos los galardones y que en efecto, hay que decirlo, es una película que al final tiene luz bastante luminosa. Nos vemos hasta la siguiente película, o si la vida nos junta antes también. Muchas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. Aquí no hay lugar común. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40.